Hey, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque nos reunamos, conservemos la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre resúmenes conectados. Con esto nos referimos a revisar el uso de conectores en la redacción de resúmenes. ¡Qué bien, profesora! Podremos integrar la información que proviene de diferentes fuentes. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado en esta sesión es elaborar resúmenes que integren la información de varias fuentes con el propósito de revisar el uso de conectores en la redacción de resúmenes. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto, recuérdenlo. Recuerden también que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, como vamos a hablar de las diversas fuentes de las que podemos obtener información para elaborar un resumen, le quiero platicar algo que me pasó. Todas las historias que se relacionen con nuestro tema de hoy son bienvenidas. Adelante. Fui al supermercado y una señorita empezó a dar indicaciones sanitarias por el micrófono. Ya sabe que es muy común que mientras uno está escogiendo las naranjas o las berenjenas, de pronto se escuche una vocecita. Les pedimos por favor respeten la sana distancia y usen en todo momento su cubrebocas. Pero de pronto, al mismo tiempo que la señorita estaba dando las indicaciones, se coló otra voz. Ya hemos repetido en emisiones anteriores que es muy importante que las personas que quieran vacunarse se registren en la página. ¿Y de dónde provenía esa otra voz? Del radio que estaba escuchando un empleado del supermercado mientras acomodaba las manzanas. Las dos voces estaban diciendo cosas importantes, pero no podía poner atención a ninguna de ellas. La distancia debe ser de 1 metro. Recibirán la llamada del centro de salud para confirmar su cita. Y coman frutas y verduras al momento de hacer la fila. ¿Y por qué se relaciona con nuestro tema tu relato? Porque eso me pasa cuando trato de organizar en un resumen la información que proviene de distintas fuentes. Combino los datos de la misma forma en la que se mezclaban las voces y no se entiende nada. Claro, ya entiendo. ¿Y qué tal si usas conectores para vincular comprensiblemente la información de las dos fuentes? Usemos como ejemplo la mezcla de las voces que escuchaste en el supermercado. En cualquier lugar público se debe respetar la distancia de 1 metro entre una persona y otra, por lo que los adultos que se formen para esperar su vacuna deben respetar esta distancia. ¡Hizo magia, profesora! ¿Unió las ideas principales de los dos mensajes que escuché? Solamente usé un conector, por lo que es importante aprender a utilizar los conectores de forma correcta. Leamos juntos el siguiente extracto. ¿Qué notan en él? Las centrales nucleares se encuentran entre las instalaciones más seguras del mundo desde el punto de vista tecnológico y físico. Pueden producirse accidentes que afecten negativamente a la población y el medio ambiente. Para reducir al mínimo esa probabilidad, el OIA ayuda a los Estados miembros a aplicar las normas internacionales de seguridad que refuercen la seguridad de las centrales nucleares. Se utiliza el término selección del emplazamiento para describir el proceso por el cual se selecciona dónde se va a construir una instalación nuclear y se determina si el lugar que se ha decidido para ella es el idóneo. La selección del emplazamiento es una de las decisiones importantes que se toman en la fase temprana de un proyecto.
Profesora, me parece que aunque el texto presenta ideas principales, estas parecerán no estar unidas y por lo que al final se torna un poco confuso, como si faltaran palabras. Esto ocurre porque no se están utilizando conectores adecuados para enlazar las ideas, generando poca coherencia y nula cohesión. Veamos un ejemplo que nos ayudará a adentrarnos en el tema. ¿Podrías ayudarme con la lectura? Tenemos dos oraciones. La seguridad en las plantas nucleares de países con pocas garantías no es confiable y el accidente en Fukushima cuestionó qué tan seguro es producir este tipo de energía. Si las unimos quedaría: la seguridad en las plantas nucleares ha sido cuestionada por los accidentes nucleares. Por ejemplo, el sucedido en Fukushima. Presten atención a la expresión resaltada. ¿Qué función cumple? Me parece que esta expresión está uniendo las ideas principales que se están rescatando. De esta forma quedan constituidas en una nueva frase de manera coherente. ¡Muy bien! En el ejemplo anterior se hace uso de un conector en lugar de anotar ambas ideas y juntarlas por medio de una coma. Leamos el siguiente resumen. Traten de identificar las palabras o expresiones que unan oraciones. Si el uso de energía nuclear se generaliza como única fuente de energía a nivel mundial, la cantidad de residuos radiactivos se incrementaría exponencialmente. Por tanto, implicaría los riesgos y dificultades planteados con anterioridad a un nivel global. Además, se deben seguir buscando alternativas viables que estén libres de los problemas medioambientales y de seguridad, implícitos tanto en la energía del carbón como en la de las plantas nucleares. En conclusión, debido a los diferentes inconvenientes ya abordados, sería difícil y arriesgado generalizar su uso. Castejón, 2004. ¿Lograron identificarlas? En este ejemplo, las palabras y expresiones que nos ayudan a unir oraciones son por tanto, además y en conclusión. Yo logré identificar solo dos. Pero, ¿cómo se les llama a estas palabras o expresiones? Viendo esto, me ha surgido una duda. ¿Existen diferentes tipos de conectores? Efectivamente, veamos el siguiente video para saber más. Los conectores o nexos son frases o palabras que se utilizan para conectar o vincular una idea con otra en un texto. Los conectores permiten que el texto tenga una estructura lógica y coherente, y aunque algunos parecen repetitivos, es importante utilizarlos para expresar el mensaje correctamente. Hay diferentes tipos de nexos, como son nexos coordinantes, que se clasifican en copulativos, indican unión, y, ni, que. Disyuntivos, indican elección, o, u, o bien. Adversativos, indican oposición, pero, sin embargo, no obstante. Explicativos, indican aclaración. O sea, es decir, esto es. Continuativos, indican consecuencia. Así que, de modo que. Otra clasificación de los nexos son los subordinantes. Por ejemplo, las preposiciones que unen al núcleo con su complemento. A, ante, bajo, con, etc. Condicionales, que indican restricción. En caso de, siempre que. Comparativos, que indican comparación. Así como, de modo que, de manera que. Profesora, vaya que son bastantes y me imagino que por eso es complicado saber cuál se va a utilizar. Así es, pero los veremos poco a poco. Se llaman conectores y una de sus funciones es unir palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además,
sirven para establecer relaciones entre los distintos párrafos de un texto. Te invito a que exploremos párrafos sobre la cultura teotihuacana a través de una serie de párrafos que corresponden a un resumen elaborado por su compañero de segundo de secundaria, Tomás Said. Como podemos observar en este párrafo que corresponde a un resumen de la cultura teotihuacana, los conectores que identificamos son y, cómo, y su función es agregar o unir ideas que se complementan. Por ese motivo a este conector se le llama de adición. Existen otros conectores de adición como y, cómo, además, también, más, aún, ahora bien, asimismo, de igual manera, entre otros. Profesora, en el mismo resumen he leído otras palabras que conectan, es decir, que unen, pero a la vez contrastan. Por ejemplo, en un resumen leí, la cultura teotihuacana fue una de las muchas civilizaciones precolombinas mesoamericanas. No obstante, algunos grupos olmecas que emigraron a la zona mesoamericana también se establecieron en el altiplano central. La expresión no obstante me parece un conector que compara información. ¿No es así? Estos conectores se llaman de contraste porque indican que las oraciones que se están uniendo y tienen elementos que pueden ser comparados. Algunos de estos son pero, a pesar de, empero, sin embargo, aunque, por el contrario, no obstante, aun cuando, por otro lado, en cambio, por otra parte. Profesora, ¿existen más tipos de conectores? Bien, te veo interesado. Observa el siguiente párrafo del mismo resumen de la cultura teotihuacana. Los alrededores de la ciudad servían para el desarrollo agrícola y la explotación de la obsidiana. Por eso, esta urbe era también un importante centro comercial de la región. Ay, profesora, en el párrafo identifico por eso. Identificaste el conector de causa-efecto. Por eso, estos señalan que la primera oración es la causa de la segunda. Algunos son ¿por qué?, por consiguiente, por eso, por esta razón, de ahí que, por tanto, en consecuencia, por este motivo, según, entonces, por ende. Observen este párrafo del resumen. La ciudad de Teotihuacán creció con el tiempo hasta que se convirtió en una ciudad muy poblada, de entre 125,000 a 250,000 habitantes. Profesora, las palabras hasta que se encuentran resaltadas, me parece que están indicando la temporalidad en la que ocurre el suceso. Efectivamente, les comparto algunos son después, antes, ahora, entre tanto, mientras, entonces, hasta que, a menudo, simultáneamente, a medida que, enseguida. Viéndolo de ese modo, me resulta más sencillo identificarlos en los textos y considerar su uso para mejorar la secuencia para presentar la información en un resumen. Y aún nos falta, pero no es nada complicado. Antes realicemos un reto. Lean las siguientes oraciones y coloquen el conector que complemente de manera correcta la frase. ¿Listas y listos? 1. Varias fuentes históricas señalan que los aztecas y sus gobernantes llegaron a estas ruinas para orar y celebrar ritos. Teotihuacán fue punto de referencia desde el comienzo de la ocupación española, después, posteriormente, así que. 2. Esto sugiere la necesidad de la recolección, la caza y la crianza de animales. La extracción de minerales como la obsidiana, arcilla, basalto y estaño. Asimismo, por lo tanto, además. 3. La cultura teotihuacana se regía teocráticamente a través del gobierno de sus líderes religiosos. Por lo tanto, además, es decir. Veamos las respuestas correctas. En la 1 se utilizó posteriormente. En la 2 se utilizó asimismo. En la 3 se utilizó es decir. ¿Cómo les fue? ¿Lograron identificar los conectores? Yo acerté en las 3. Me fijé en las relaciones que se intentaban establecer. Pero usted mencionaba que hay más. ¿No es así, profesora? Así es.
Ahora bien, ¿sabías que los conectores no son las únicas palabras que nos ayudan a enlazar ideas? También tenemos otras. Descubrámoslas. Para ello, continuemos explorando fragmentos de resúmenes. En 1929, las potencias del mundo atravesaban una fuerte crisis económica y financiera. Ante la incapacidad de resolver la situación, las empresas invirtieron en el Estado. Sin embargo, este intervencionismo público se orienta hacia el rearme, después del ataque japonés a Estados Unidos, Alemania e Italia. Les declararon la guerra a los estadounidenses. Durante la primera mitad de 1940, Alemania se enfrentó a los británicos y norteamericanos en la Batalla del Atlántico. En el ejemplo, las palabras resaltadas nos ayudan a enlazar ideas principales, proporcionando una estructura entendible al texto. ¿Se dan cuenta de cómo utilizar los conectores correctos nos puede ayudar a transmitir de manera más eficaz el mensaje? ¿Lograron identificar los nexos? ¿Recuerdas qué es un nexo? Claro, son palabras invariables que sirven para unir o relacionar otras palabras, grupos de palabras e incluso oraciones. Apenas poseen significados y de hecho hay diferentes tipos. Exactamente. Nexo deriva del latín nexus, que significa nudo o entrelazamiento. Nexo es sinónimo de conector. Los nexos o conectores gramaticales indican la relación del sentido de los enunciados y dan sentido, coherencia y construir una red de relaciones que encadenan oración con oración. Las conjunciones y las preposiciones, por ejemplo, son nexos. Los nexos o conjunciones pueden clasificarse en dos grupos, coordinantes y subordinantes, tal y como lo mencionaba Daniel. Los nexos coordinantes unen palabras, sintagmas u oraciones, dando la misma importancia a una que a otra. Ambas partes se complementan, aportan información complementaria y podrían existir una sin la otra. Los nexos subordinantes unen sintagmas u oraciones, dando a una más importancia que a otra. En este caso, una posee un sentido completo. De hecho, existe más de una clasificación de los nexos, de acuerdo con su tipo, función o bien semánticamente. Veamos cómo nos ayudan a darle coherencia a los escritos. Traten de identificar las palabras que sirven para enlazar ideas. Un nexo es una palabra cuya función sintáctica es unir las palabras, sintagmas u oraciones con otras, ya sea en un plano de igualdad, nexos coordinantes, o en un plano de importancia superior o dominio de la primera palabra sobre la siguiente unida a ella después del nexo, nexos subordinantes. Se pueden diferenciar tres clases: de anterioridad, de simultaneidad y de posterioridad. Viéndolo de ese modo me resulta más fácil entender la cantidad de nexos que existen y cómo pueden dividirse a través de las distintas categorías. Y recuerden que ocupar los nexos correctos les ayudará a que su resumen esté mejor estructurado. Así que vayamos al siguiente reto. ¿Están listos para un reto? Absolutamente, profesora. Siento que estoy conectado con los conectores. ¡Muy bien! Voy a mencionar 4 conectores y ustedes deben usarlos en un pequeño ejemplo. Después revisaremos un texto en el que deberemos colocarlos en el sitio correcto. El conector inicial es decir, al escuchar que la voz de la señorita del supermercado se mezclaba con la de un locutor, me desconcerté. Es decir, no supe cómo reaccionar. Bien, el siguiente conector es lo anterior. Lo anterior me llevó a suponer que alguien estaba escuchando un radio en algún punto de la tienda. Siguiente conector, esto es. Supuse esto porque la voz masculina parecía provenir de una emisora externa. Esto es, que no formaba parte de los anuncios propios del supermercado. Siguiente conector, tal es el caso. A veces se mezclan muchas voces y uno debe elegir a cuál debe poner atención. Tal es el caso de las reuniones familiares. ¡Muy bien! Vamos a revisar un texto que habla sobre trenes de alta velocidad. Es muy diferente al que tú creaste, pero los conectores son los mismos que usaste. Les pediremos a las y los alumnos que coloquen los conectores en el lugar correcto.
Una de las aplicaciones modernas de los electroimanes es el diseño de trenes de alta velocidad. Estos vehículos alcanzan velocidades superiores a 500 km por hora. Para conseguirlo, es necesario disminuir la fricción del tren contra la superficie, evitar que los materiales rocen y frenen el vehículo. Se consigue haciendo que el tren levite, que flote sobre la vía. Para hacerlo se emplean fuertes electroimanes con polos opuestos. La fuerza del campo electromagnético que se crea es tan poderosa que logra este objetivo. Del nuevo tren chino Maglev, que hace un recorrido hasta el aeropuerto de Shanghái de más de 30 kilómetros en un tiempo aproximado de 7 minutos. Los conectores, es decir, tal es el caso, son de semejanza. Lo anterior es de orden. Ahora observemos este resumen sobre la estructura atómica de la materia. Se darán cuenta que se encuentra resaltado con color rosa la palabra necesariamente, que es un conector de énfasis, pues nos indica en qué elemento debemos de prestar atención, mientras que el conector sí indica condición, es decir, qué debe de ocurrir para que algo suceda. Vaya que los conectores son de gran ayuda al momento de recopilar información y sobre todo nos ayudan a evitar la repetición de palabras. Profesora, ¿nos falta conocer algún tipo de conector? Faltan varios, pero retomaré uno más. Observemos el resumen. Hay magnetismo en mi sopa. Tenemos palabras y expresiones resaltadas con color amarillo. Estas son como y algo parecido. Son conectores de semejanza. Estamos llegando al final de nuestra sesión en la que nuestro aprendizaje esperado fue elaborar resúmenes que integren la información de varias fuentes con el propósito de revisar el uso de conectores en la redacción de resúmenes. Recuerden consultar su libro de lengua materna 2 para revisar información acerca de los nexos, así como el manual de la nueva gramática de la lengua española para ampliar sus conocimientos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna 2 en la que hemos compartido sobre resúmenes conectados. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.